Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de todos los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. El evangelista San Mateo nos ha presentado a Jesús, que ha entrado a la ciudad de Jerusalén cabalgando sobre un asno. En el templo ha curado enfermos de manera milagrosa, pero ha expulsado también a los que compraban y vendían, recordándoles que el templo es casa de oración, y lo han convertido en una cueva de ladrones. Al siguiente día Jesús acude al templo a enseñar, y vienen las autoridades a interrogarlo con qué autoridad él hace esas cosas, considerando las anteriores y las que está haciendo, como entrar cabalgando sobre un asno a la ciudad de Jerusalén como un rey que ha vencido, el haber curado enfermos dentro del templo y permitir que lo llamen hijo de David. El estar enseñando dentro del templo requiere una autoridad. Y entonces Jesús le responde, condicionando su respuesta: si me dicen de dónde venía el bautismo de Juan, yo les responderé de dónde viene mi autoridad. Los sumos sacerdotes y los ancianos se negaron a darle una respuesta por temor a quedar en mala posición delante del pueblo, porque si respondían que venía de los hombres el bautismo de Juan, se pondrían en contra al pueblo. Ellos consideraban a Juan como un profeta. Y si Jesús escuchaba que decían ellos que el bautismo de Juan venía de Dios, tendría argumentos sólidos para rebatirlos y decirles entonces por qué no se hicieron bautizar por él. Pero Jesús, al negarse ellos a responderle, le dijo a las autoridades oficiales: tampoco yo les respondo. Pero les habló en dos parábolas. Una, hablando de un padre que tenía 2 hijos, a los que envió a trabajar ese día a la viña. Uno había respondido como un hijo obediente, diciendo: ya voy, Señor, a trabajar a la viña, pero en realidad no fue. El otro había respondido que no quería ir, pero al final se arrepintió y fue. Y Jesús le dijo a los sumos sacerdotes y a los escribas que este segundo representaba a los publicanos y a las prostitutas que, habiendo creído en Juan, se habían anticipado al reino de Dios, y se habían anticipado a estos que no habían querido creer, entre ellos las autoridades. Pero la siguiente parábola, la parábola de los viñadores que no quieren dar la parte correspondiente de frutos al dueño de la viña, le dice Jesús a los que tienen autoridad sobre Israel que él ha venido a pedir frutos como el último enviado del Padre. Después de esto, Jesús hace el relato de la parábola del banquete del hijo del rey, y entonces se van disgustados los que detentan la autoridad sobre Israel, los sumos sacerdotes y los ancianos, y buscan la manera de eliminarlo. Y comienzan por enviarle a unos fariseos y a unos herodianos para preguntarle una interrogante de tipo político, para poner a Jesús entre la espada y la pared y provocar que los romanos
pudieran eliminar a Jesús. ¿Está permitido o no pagar el tributo al César? Y Jesús le demuestra a los que lo han interrogado que en el reino de Dios está también como una posibilidad de pagar el tributo al César. No se pone contra el César ni se pone contra Dios. Después de esto vienen los saduceos, que son verdaderamente los opositores de Jesús, porque la novedad de la enseñanza de Jesús es principalmente la enseñanza de la resurrección, y los saduceos no creen en la resurrección, pero Jesús les demuestra que ellos no conocen las Escrituras ni las saben interpretar, y prueba con las Escrituras que efectivamente hay resurrección y que en la otra vida no va a haber matrimonio entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, porque serán como ángeles. Y además les demuestra que el poder de Dios está justificado con la misma Sagrada Escritura, con el episodio de Moisés en la zarza. Y entonces estos no tuvieron elementos para rebatir a Jesús y tuvieron que irse. Había gente escuchando todo esto y llegó la noticia a los fariseos de que Jesús había dejado con la boca tapada a los saduceos sin un argumento que presentarle para argumentar en contra de sus afirmaciones. Y entonces vienen los fariseos, se acercan a Jesús, de entre ellos uno que era doctor de la ley, un experto en la enseñanza de la manera de vivir la voluntad de Dios, y este tiene el proyecto de poner a prueba a Jesús. Poner a prueba significa también tentarlo o también experimentar para ver la solidez de su doctrina. Pero delante de toda esta gente, si Jesús no responde de manera acertada, perderá su popularidad. Y entonces este hombre hace una pregunta después de darle a Jesús el título de maestro. Jesús ha estado enseñando y ha demostrado que se puede pagar el tributo al César. Jesús ha enseñado que existe fundamento en la Biblia de la resurrección. Y ahora lo que le preguntan es, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Estas discusiones estaban vivas en esa época entre las escuelas de la ley de los que estudiaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque querían saber de todos los mandamientos que habían encontrado en la palabra de Dios, cuál era el más importante. Habían dividido los mandamientos en 248 mandamientos de tipo positivo que ordenaban hacer algo bueno, como amar a Dios sobre todas las cosas, como honrar al padre y a la madre. Y en esa lista se concentraba en los positivos, pero había una lista de prohibiciones, de mandamientos negativos, como aquel de no matarás, no robarás, que estaban precedidos de una negación. Y estos eran 365, pero había descripciones y listas que decían que unos eran graves, que otros eran leves, que eran más importantes los que tienen bendiciones, como el cuarto mandamiento, que quien honra a su padre y a su madre tendrá una larga vida, y quien deja vivir a la madre de unos pichones o unos pájaros al capturarlos tendrá larga vida. Jesús le responde a este hombre que el mandamiento principal es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Significa la persona toda, con sus facultades, debe tener por encima a Dios en su amor. Y este es el mayor de todos los mandamientos. Pero Jesús agrega otro: amar al prójimo como se ama a sí mismo uno. Y porque esto es, si un hombre o una persona quiere ser amada, debe también amar. Y esta es la medida del amor que Jesús propone. Y le dice que es el mandamiento equivalente al amor de Dios y que en esto se fundan toda la ley y los profetas, la enseñanza de Moisés y lo que los profetas han recordado al pueblo de Dios,
que Dios ha mandado y que se debe hacer, y por eso son los mayores mandamientos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.